Muy bien, reciban todas y todos ustedes un abrazo, un cordial saludo. Es un gusto para mí poderme dirigir a ustedes en este su canal jurídico y poder hablar de una cantidad de temas de sumo interés. Hoy día el derecho de familia es un foco jurídico demasiado importante, diría una servidora. Tal vez unos digan que el laboral, otros que el administrativo o otros que el penal. Soy penalista, pero también precisamente a través de esta área es que veo que llegan muchas cuestiones que antes fueron ventiladas precisamente en derecho de familia, un área supremamente sensible, donde se ventilan temas precisamente de familia. Vemos temas de niñas, niños, adolescentes, hogares lamentablemente destruidos. Y es que en ese tema de los hogares destruidos, el derecho de familia y el derecho penal necesariamente considera una servidora. Hay una sinergia y cuando, insisto, no hay un procedimiento adecuado en el llevarlo a través del área de familia, lamentablemente pasa al área penal y allí hablamos de bienes muy delicados como la libertad, pero claro, de fondo y de manera muy relevante, por ejemplo, el interés superior del menor, niñas, niños y adolescentes. Y para hablar de este tema tan sensible, estamos acompañados el día de hoy por una excelente postulante y gran amiga que aprecio y admiro muchísimo, una mujer muy empoderada, allá desde Quintana Roo, Gabriela Rojo, litigante en materia de familia. Bienvenida. Hola, doctora Laura Londoño, muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Es un honor para mí compartir el espacio contigo. Como bien lo dijiste, soy abogada litigante con 25 años de experiencia, pero realmente soy experta en litigio en todas las materias. Y esta expertise que he desarrollado durante todos estos años en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, y bueno, en algunas ocasiones también he trabajado en los juzgados de Cancún y de Playa del Carmen, Solidaridad, pues me ha permitido precisamente desarrollarme un poco más en la materia de familia. Pero también porque ha sido un poco más llamativo para las clientas e incluso para los hombres clientes que tengo, pues yo creo que más que nada la sensibilidad que he aprendido a desarrollar en el tema de familia. Obviamente también soy madre, también soy esposa y también soy hija, soy hermana, soy tía, entonces como que toda esa conjunción de conocimientos legales unido a las experiencias de vida en familia, que para mí es importantísima. Mi familia somos lo que se llama las familias Muégano, siempre estamos juntos. Entonces, y quienes me conocen saben que esto es así, en todos lados estamos juntos y siempre estamos en los mismos espacios, todos lo celebramos juntos. Estoy hablando de 20 personas que en general nos reunimos los domingos o los sábados. Pero todo esto me ha hecho sensibilizarme precisamente en estos temas de la familia. Mira, es una situación difícil porque obviamente las personas que acuden a nosotros no son abogados, en su mayoría, aunque tengo clientas y clientes abogados de profesión, pero no tienen los conocimientos que se van adquiriendo con la experiencia del manejo de la materia familiar. Y bueno, la otra parte, lo voy a decir, quizás las mujeres puedan sentir un poco más de empatía con una abogada mujer. Y a veces se dan cuenta o algunas llegan que la primera queja es que el abogado que tengo me ha pedido dinero y ya incluso me pidió que vaya con él a tomar un café o una copa en la noche, pero veo que mi asunto no avanza. Y bueno, es cuando una aprovecha para decirles, porque además también soy feminista, para decirles que el dicho de que todos los hombres duermen con la misma cobija es una realidad, porque es una de las herramientas del patriarcado, y que bueno, jamás será lo mismo que una mujer te escuche, claro, si es empática, ¿no? Porque puede haber abogadas que no sean empáticas con su género. Y lamentablemente, creo que no me dejarás mentir, Gaby, que hay mujeres que violentan a otras mujeres. Fíjate que has tocado el tópico de
hombres que de pronto violentan o acosan o condicionan una obligación legal al asumir un caso, ¿estás de acuerdo? Pero también estarás de acuerdo que hay mujeres que no solamente no tienen la sensibilidad de escuchar a otras mujeres, sino que las violentan. Así es muy común, ¿eh? Es muy común y a mí me parece incluso como fuera de lugar cuando he escuchado a algunas abogadas litigantes que dicen: yo no soy feminista ni nada de eso, a mí las cosas como son. Entonces quiere decir, yo no soy empática con los problemas de mujeres y a mí las cosas me gustan así como las estamos haciendo, ¿no? Entonces sí es una forma de violentar a las mujeres, sobre todo cuando las mujeres están buscando un apoyo que quizás no encuentren en el sentido de que necesitan un acompañamiento no solamente legal, sino también un acompañamiento de una persona que se pueda poner en sus zapatos, así literal, y que les pueda decir: sí te estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque yo tengo una hija, porque tengo un sobrino, porque tengo un... O sea, creo que eso sí es importante. Es muy importante, claro que siempre hay que decirle a los clientes. La recomendación que te doy como persona ya no es tanto como abogada, sino como una persona con experiencia y que puede decirte qué hacer. Mira, por ejemplo, en los matrimonios, algunos matrimonios jóvenes cuando se separan, los menores, bueno, las niñas y los niños son trofeos con los que las dos partes empiezan a jugar. Cuando una de esas dos partes hace caso a los consejos, porque eso no es legal, eso es extralegal. Cuando uno aconseja... Es lo que se llama de pronto alienación parental, por ejemplo. Así es. El tema de la manipulación, y yo quiero que tú me digas desde la postura de la defensa, de demandante, de demandado, si tú percibes que tu clienta o tu cliente, el señor, cualquiera de los dos, está realizando esta conducta con uno de sus hijos menores, ¿tú qué le aconsejas? Porque aconsejar a la víctima y decirle yo le apoyo, no nos vamos a dejar, pero ¿qué le dices al demandante o persona demandada que está realizando esta conducta? ¿Qué le aconsejas? Mira, mi consejo siempre ha sido en los juicios de custodia y de convivencia: eviten hablar del tema con las niñas y los niños. Las niñas y los niños se dan cuenta perfectamente bien de que hay un problema y que ese problema es grave. Quizás no pueden entender los alcances, quizás no pueden entender muchas cosas, pero sí entienden lo que es la manipulación. Y yo en la mayoría de mis clientes y clientas les digo: por favor no hables con tu niña o con tu niño del tema. No le digas absolutamente nada, no le digas que la van a entrevistar, no le digas que va a ver a un juez, no le digas nada, porque eso sí puede predisponer a tu niña o a tu niño, y eso puede tomarlo la otra parte o el propio juez o la propia juez o incluso la psicóloga que mandan del DIF para que esté pendiente de la entrevista, lo pueden tomar como una alienación parental, como una manipulación de parte tuya. Entonces eso puede ser contrario a los intereses tuyos de que tu hija o tu hijo permanezca contigo, considerando que sea el mejor estatus para esa persona pequeña. Quiero que sepas que al menos en mi despacho, usualmente, si vemos que hay un asunto en el que hay esta manipulación con las hijas y los hijos y demás, no tomamos los asuntos porque eso se va a convertir en una guerra, en una batalla campal. Porque muchas veces las clientas y los clientes piensan que esto es eso, una batalla campal. Y hasta involucran a terceras personas. El tema no queda con las niñas, los niños. A veces van con terceras personas del entorno laboral, del otro cónyuge, y empiezan a alterar la vida y toda la estructura de la vida de otras personas, porque lamentablemente, y yo no sé si estoy equivocada, llegan a tener unos comportamientos, Gaby, verdaderamente calificables de patológicos. No sé si estoy equivocada. No, estás en lo correcto. Mira, yo creo que cuando mantenemos un control en los litigios, sobre todo de este tipo de asuntos que es convivencia primero y custodia, nosotros como profesionales del derecho, como profesionales empáticos, debemos evitar que las personas lleguen a esa dimensión
de conflicto patológico que se convierte en algo enfermizo, porque es cuando deriva precisamente en la violencia entre las personas, ¿sí? Y cuando deriva en las denuncias de violencia familiar y en las denuncias de lesiones, y cuando incluso ha habido feminicidios aquí en Chetumal por juicios de custodia y de convivencia. Lamentablemente, si uno va a hacer un estudio en retroceso, en retrospectiva, Gaby, esos lamentables hechos de feminicidio, yo creo que tienen esos antecedentes. Así es, pero el problema es que realmente no son estudiados como tal. O sea, cuando voy a pasar al feminicidio, cuando una mujer es víctima de feminicidio, se le toma, bueno, se judicializa la carpeta como feminicidio porque el fiscal, y él lo sabe tú mejor que yo, el fiscal logra juntar las pruebas suficientes para acreditar el feminicidio, que no el homicidio. Si logra judicializar, ese feminicidio pasa a una estadística y entonces hay otro feminicidio en Quintana Roo. Pero fíjate que pocas veces no existe un cuerpo colegiado de profesionales que se dediquen a estudiar, o al menos yo no lo conozco, quizás lo exista, pero yo no lo conozco en este momento, que se dedique a estudiar por qué ese feminicidio llegó a feminicidio. ¿Por qué llegó a feminicidio? El abordaje pericial, científicamente, metodológicamente hablando, debería de estar en condiciones cuando se hace todo el diagnóstico en retrospectiva y no se quedan única y exclusivamente en la escena del hecho o el lugar del hallazgo donde aparece ese cuerpo sin vida. Ahí debería haber un estudio retrospectivo que te deje ver los antecedentes de pronto de una violencia estructural y sistemática, pero a duras penas se maneja la escena del crimen y se queda corto el tema. Sí, mira, ese tema del feminicidio es muy grave. Yo tengo años hablando del feminicidio en Quintana Roo. Ahora me da gusto que haya más mujeres que están muy interesadas en reclamar la investigación correcta, el uso de los protocolos correctos del feminicidio y demás. Pero verdaderamente es algo penoso, pero que además sigue sucediendo. ¿Por qué? Pues porque a los feminicidas o a los femicidas no se les castiga como se les debe de castigar, o porque estas carencias y deficiencias de las fiscalías no permiten que haya este estudio retrospectivo que pueda darle fundamentación a la imputación de la acusación, ¿cierto? Entonces, cuando sucede esto, cuando no hay un buen estudio, es cuando todas estas cuestiones se van desglosando y terminan en eso, en un ataque violento contra la que fue madre o la que es madre de tus hijos, o que fue su esposa, o todo este tipo de cosas. Y muchas de esas cosas, insisto, inician precisamente en estas batallas campales. En esas batallas de familia que se hacen encarnizadas e interminables. Y entonces, precisamente, evitando que lleguen a esos extremos, Gaby, tú, como postulante en materia de familia, que sé que eres una mujer aguerrida y tienes a la vez esta sensibilidad, cuando tú estás en esas batallas legales representando a una parte en un proceso de familia, ¿qué esperas del operador, del juez particularmente, como esa sensibilidad, la capacidad de decisión? ¿Qué esperas del lado del juzgador o juzgadora para una muy buena decisión en familia y que haya un cierto margen de justicia para esas partes que traen una discordia que puede crecer de manera incontrolable y de manera encarnizada? Pues mira, lo que yo siempre espero y que no siempre se da, porque lo espero, es jueces justos, o sea, jueces que realmente con lo que se les está presentando, como lo marca la ley, aprecien en justicia los hechos y resulten lo que le convenga a las partes. Porque hay una situación grave, mira, muchas veces los jueces caen en el error de involucrarse con una de las partes y empezar a dictar determinaciones que van a desviar el estudio deontológico de todo el juicio. Y ese es un problema muy grave porque empiezan a torcer realmente el fondo del asunto. El fondo del asunto es, yo no considero que la madre de mi hijo sea adecuada para atender a mi hijo porque es una persona que le gusta llevar una vida individualista en la que es primero ella y luego ella.
cambio la cosa. Yo no estoy de acuerdo en que el padre de mis hijos tenga la custodia de mis hijos porque a él le gusta una vida llena de libertades, una vida en la que no cabe la disciplina necesaria para que los hijos tengan una buena educación. Esos son argumentos válidos totalmente. Y que si tú los llevas a juicio y los estás demostrando, no estás hablando de quitarle una pensión de alimentos a alguien porque mira, ojo, doctora, ese es el otro problema. Mucha gente pelea las custodias de los hijos por las pensiones de alimentos. Eso es verdaderamente gravísimo. Lamentable porque pareciera que los hijos tienen un precio, ¿verdad? Claro, pero yo tengo la receta. He estado pensando desde hace mucho tiempo, pero voy a decir porque es uno de los proyectos que yo en algún momento de la vida había querido desarrollar en el caso de poder alguna vez ser legisladora, porque siendo litigante y al llegar a ser legisladora, olvídate, la experiencia que puedes vertir en los procesos es muy rica. Y la parte técnica, además del legislador, enriquecida precisamente por la experiencia del litigio, me parece. Por quien está realmente operando la justicia, porque nosotros somos operadores de la justicia. Mira, si se llevara a cabo una reforma en los códigos de procedimientos civiles de todo el país, en donde se instituyera la figura de la Fiscalía de Alimentos para los alimentos que reciben las personas, se podría fiscalizar el gasto de los alimentos de cada pensión que se paga. Entonces esto se convierte en una carga, porque yo tengo que ir, comprar los alimentos de mis hijos, facturar el gasto y demostrar al juez que compré 500 pesos de comida, 300 pesos de agua, 200 pesos de esto, y entonces mi pensión de alimentos realmente está siendo aplicada para lo que es, pero vivimos en una conducta generalizada de que la mayoría de los padres y madres quieren las custodias para pedir pensión de alimentos a la otra persona. Y eso es verdaderamente, precisamente, para aprovecharse, y utilizan a las y los menores. Así es fíjate, tan gravísimo. Es una violación gravísima al derecho superior del menor que la propia madre o el propio padre hacen en contra de él. ¿Por qué? Porque la pensión de alimentos la utilizan para vivir, para pagar su gimnasio, para pagar sus francachelas, para pagar infinidad de cosas, y a los niños no les dan. Estoy hablando de la gran mayoría, no estoy diciendo que todas las mujeres o todos los hombres piensan así, pero de todos los 100 casos que yo te podría decir que veo en los últimos 5 años, te puedo decir que de los 100, 90 casos está integrado el interés económico de tener a los menores bajo la custodia. O sea, verdaderamente lamentable, y eso no existe en esa fiscalía que lo menciona, no hay un verdadero control. Mi pregunta es, ¿qué hacen los jueces, las jueces, los tribunales y en general el Poder Judicial? ¿Cómo reacciona ante el tipo de peticiones que comentas, ¿no? Donde empiezan a pedir inclusive cosas extralimitadas, y cuando no las logran, entonces parece que los castigados son las niñas y los niños, porque entonces empezamos a manipularlos, pareciera como una extorsión, me da la impresión. Así es una extorsión, pero es como una extorsión de bandos. O sea, incluso hay padres o madres que mal aconsejan a los hijos, les dicen, tú te tienes que quedar conmigo porque tu mamá, por ejemplo, en el caso de hombres que me ha tocado ver asuntos, porque tu mamá es esto, es el otro, es una esto, es una el otro, y no te conviene estar con ella. Y también hay madres que a sus hijos los están alienando todo el tiempo para que ellos rechacen de estar con el papá, pero siempre detrás de ello está el interés económico. Eso es muy evidente. Una como litigante te das cuenta de inmediato cuando está sucediendo esto. Mira, yo lo que he podido hacer, creo que fundamentalmente los litigantes debemos de tener mucha ética para poder decirles a las clientas y a los clientes que están actuando mal. Obviamente que no se lo puedes decir de esa manera, ¿verdad? Yo usualmente le digo, lo que tú estás haciendo es mal utilizar los recursos que están siendo destinados a la alimentación y educación de tu niña o de tu niño, de tu hijo, de tu hijo. Y deberías de ser más estricto con esto o más estricta con la administración de la pensión y demás.
Pero, por ejemplo, mira, me enteré de un caso de una persona que le sustrajo a su hijo, y como la madre tenía que trabajar fuera, pues no se dio cuenta de inmediato, cuando sí supo, pero no podía hacer nada porque estaba lejos. Y resulta que este hombre de inmediato pide la pensión de alimentos, de inmediato se la dan, y el tipo va, da un enganche para comprar un vehículo nuevo, un vehículo X, ¿no? Y con la pensión que cobra del niño paga el vehículo en la agencia. O sea, ¿y quién controla esto? ¿Quién controla esto? ¿Cómo se controla, Gaby? Porque así como ese caso deben haber muchos, ¿ah? Infinidad. ¿Sabes cuál es el problema? Mira, bueno, en el caso de Chetumal, y que yo a veces trato de mandarles mensajes a los magistrados y decirles, oiga, atiéndame el juzgado. Tenemos en Chetumal, en mi tierra, Chetumal, todo se hace en pequeño. Siempre se hacen las cosas pensando en que Chetumal no podría crecer en grandes dimensiones. Tenemos un juzgado oral familiar que está verdaderamente lleno, está tan conglomerado de asuntos que un acuerdo mínimo, simple, un acuerdo de, no sé, la petición que quiera simple, tarda un mes en salir acordado. Imagínate, y en la urgencia que implican los temas de familia, donde un comportamiento de familia que se ventila en materia de familia y se debería resolver allí, pareciera que es como una olla a presión. Se va congestionando, las emociones se van haciendo más intensas, y el tema, cuando menos piensas, en un abrir y cerrar de ojos, es un tema penal. Claro. Mira, no te miento, pero yo creo que ahorita en el juzgado oral de Chetumal, que es la ciudad que tiene la menor población del estado, bueno, de Quintana Roo, tenemos 3 jueces orales de familia y dos jueces de estudio y cuenta, 2 jueces de control de familia. Son 5 jueces. No se dan abasto. Son 4 jueces orales y 2 de estudio y cuenta, lo que se llamaría estudio y cuenta. No se dan abasto. Quiere decir, imagínate, también hablando de una manera más sociológica, quiere decir que hay gravísimos problemas de familia en esta ciudad que es tan pequeña realmente. O sea, que no nos podamos dar abasto con ese número de jueces, ni con el número de litigantes X que tú quieras. Entonces, el problema es, nosotros hemos estado, por ejemplo, mi despacho siempre trata de innovar. Hemos estado pidiendo en todos los juicios de custodia una audiencia preliminar de control, en donde el juez decida el depósito judicial si quiere, o la custodia provisional, régimen de visitas y alimentos. Prácticamente, a través de pedir esa solicitud, buscas, aplicando celeridad procesal, que las cosas se resuelvan en un tiempo razonable, no una Pero sola cosa. El problema es que el código no lo contempla. Y nosotros lo que estamos haciendo es, cuando las pedimos y nos las niegan, promover un amparo, explicándole al juez que me niegan la audiencia de control. El juez va a decir, el juez familiar dice, es que no existe en el código, por eso no la puedo abrir. Pero bueno, estamos tratando de promover 5 amparos en el mismo sentido para obtener resoluciones, seguramente en el colegiado en el mismo sentido, para que el colegiado hable con el tribunal, con el legislativo del estado, y les diga, tienes un gravísimo problema de celeridad, de falta de celeridad en tus juicios orales familiares, y sobre todo en asuntos tan graves que son los de custodia. Fíjate qué interesante, y te prometo que le vamos a hacer el seguimiento a estos 5 amparos que comentas, porque realmente esto impactaría en la estructura del proceso de familia. Se supone que la oralidad, entre otras cosas, es prácticamente competente con el tema de celeridad y concentración. Todas esas peticiones en un mismo momento, y tienes que esperarte un mes, 2 o 3 para cada petición. No, 8 meses. Sí, 8 meses y 6 meses. Horrible. Oye, y hablando de todo esto, ¿cómo es el tema de la prueba pericial en materia de psicología? ¿Cómo te ayuda a ti como defensora, viendo y demostrando estos aspectos de niñas, niños y adolescentes? Bueno, eso es un problema gravísimo, que lo critico así abiertamente porque lo he hecho muchas veces. En el tribunal ya no admiten las periciales en psicología infantil.
privadas, sino que los jueces mandan a hacer las periciales de psicología infantil en el Centro de Convivencia Infantil, en los centros de convivencia infantil que se desarrollaron para las convivencias controladas. Pero resulta que las psicólogas de esos centros de convivencia no son expertas en psicología forense infantil. Entonces, hacen el test de la lluvia, el test del dominó, el test de no sé qué, y entrevistan a la persona, y tú sabes que hay gente que es muy hábil para comunicarse. Entonces, si te toca con alguien que tiene esas habilidades, pues la psicóloga hasta queda enamorada del usuario, ¿no? Como le llaman. Entonces, la situación es que yo creo que estos peritajes no son peritajes, son opiniones psicológicas nada más. Entonces, y eso ¿consideras que técnicamente hablando no son tan sólidos para decir que son realmente dictámenes? No, no son dictámenes. Las mismas psicólogas lo han escrito en sus estudios o en sus entrevistas, porque además yo creo que tú no podrías dictaminar pericialmente una situación con una entrevista. No. Yo pienso que no, definitivamente no. Lo único que ahorita estamos, el beneficio que están recibiendo los menores en este tema que es tan delicado, pues es la escucha de menor, que la dejan siempre al final, pero bueno, la escucha del menor, que lleva una preparación con psicólogos de la defensa del DIF, y se presentan después a hablar con la juez, y pues la juez les hace preguntas básicas, pero preguntas como que yo no estaba en ninguna, porque obviamente a los litigantes y a los padres y madres no les dejan entrar a esas entrevistas, ¿no? Pero por lo que leo después, o por las que hemos pedido grabadas, les preguntan que con quién te sientes bien, y que si te gusta estar con tu mamá, te gusta estar con tu papá, cómo te portas con tu mamá, cómo te portas con tu papá, cómo es tu papá y cómo es tu mamá. O sea, realmente es como tratar de rescatar alguna percepción que tiene el menor. Y cuando los niños ya tienen 9 años en adelante, casi les dicen con quién te vas, con melón o con sandía. Se supone que bajo el principio de respeto a la opinión del menor, o de la niña y niño, porque ya no se dice menor, ahora se dice niña o niño, pues es como decide el juez. Entonces, si una niña dice que ella está más contenta en la casa de su papá, pues la juez va a decidir que la niña se vaya a la casa del papá. Y entonces, ¿para qué preparé todo un juicio si le van a preguntar a la niña si se va con melón o con sandía? En una batalla campal familiar en donde ya se la llevó el papá y le compró ropa, le compró una pantalla, le compró una laptop nueva, y la mamá pues no tiene la misma capacidad económica, y pues nada más le compra un par de zapatos y la tiene a raya con los gastos, porque lo que le dé el señor pues solo alcanza para los gastos básicos que tienen. Entonces, eso como que es muy desigual. Y esa niña va a decir que se va a ir con el papá, sobre todo si está entrando a la adolescencia, en donde necesita todo el tiempo ropa. El exceso de libertades, no reglas, no control, y obviamente... Claro, pues, las cosas, y entonces la joven, el preadolescente va a estar donde no hay reglas y no hay control, pero jamás se va a ver, o sea, el juez jamás va a hablar de cuál es lo que más le conviene a ese menor. Mira, por experiencia propia, déjame que te diga, en algún momento me tocó llevar un asunto de convivencia, de custodia de una mujer que tenía pocos recursos, una mujer muy trabajadora, pero con muy pocos recursos para salir adelante, y el niño que tuvo era de un hombre con bastantes recursos, que además había tenido a era fuera de su matrimonio, había tenido esta relación, donde nació el niño. Es muy común, más común de lo que se puede imaginar las personas, y resulta que este hombre evidentemente podía tener mejor al niño, porque finalmente la mamá del niño estaba en el mismo lugar donde vivía, ahí mismo tenía una especie de negocio donde recibía a algunos clientes, y me parece que hacía algunos trabajos de planos y cosas así, algo que podía hacer ahí, podía cuidar a su hijo al mismo tiempo. Pero entraban personas a ese lugar donde ella vivía, que era un pequeñito apartamento,
Y resulta que el papá del menor sí tenía una casa amplia en donde podía tener el niño una gran recámara para él solo, para dormir, para cubrir sus necesidades de espacio privado y todo esto. Y finalmente esta chica me preguntó si yo pensaba que era mejor que ella desistiera de llevar el piso de custodia y entregar la custodia de su hijo al papá, porque finalmente el papá sí podía encargarse tanto en tiempo como en recursos económicos del niño. Y pues entonces la verdad mi opinión fue esta, el niño iba a estar mejor con el papá, y le dije, pues mire, el niño está mejor con su papá, pero esta es una decisión que realmente tú tendrás que tomar si la vas a tomar así, si no quieres llegar, o sea, si no quieres continuar en un juicio. Además ella le estaba desgastando mucho, ¿sí? Era un juicio incluso que estaba llevando pro bono, entonces realmente abogados no estaba pagando, pero a ella le era muy desgastante la batalla continua de que cuando el niño convivía con el papá estaba en un espacio que le gustaba mucho, pero cuando estaba con su mamá, que era la mayoría del tiempo en la semana, pues estaba en un cuarto de 2x2, que creo que no tenía ni clima, y estoy hablando que en Chetumal siempre estamos en los 30, 32 grados. Imagínate la diferencia tan impresionante, y también en la parte psicológica y en la parte emocional de ese niño, ¿no? Pienso que el tema es muy complicado. Vaya, no sabía que un abogado y abogada de familia tenía que enfrentar tantas cosas, Gaby, y de verdad que me ha encantado que estés aquí en este espacio, y me gustaría rápidamente una conclusión tuya. ¿Qué consejo le darías a las y los litigantes en materia de familia para que tengan la sensibilidad de ayudar realmente a un cliente cuando hay niñas, niños y adolescentes? Pues mira, la verdad es que la abogacía realmente es un postulado, y el litigio es para personas que realmente quieran tener mucha ética. A los litigantes y a las litigantes en temas de familia, yo les aconsejaría que deben ser siempre objetivos y objetivas, que nunca deben de perder la objetividad sobre el asunto que están manejando, pero que también hay momentos en los que hay que ser muy empática y muy humana con las personas, entender lo que están sintiendo y pensando, y tratar de darles el mejor consejo en base a la experiencia que has vivido con todos los juicios. Bueno, yo tengo 25 años en esto, entonces obviamente tengo muchísima experiencia, y puedo, como te digo, me doy el lujo de no llevar asuntos que yo creo que van a salir muy mal las cosas, porque lo puedo percibir desde el principio. Entonces mi recomendación es que, en efecto, como es un postulado, no lo veamos como ganar dinero. O sea, no por ganarte los 20,000, 30,000 o 50,000 pesos por llevar un juicio, vas a dañar a una familia completa. Hay que ser supremamente cuidadoso y ético. Así es. Es un área muy sensible, precisamente la de la familia. Yo creo que la de la familia es la más sensible incluso que la penal, porque la penal está basada en hechos propios, no en hechos que las personas llevaron a cabo. Pero la familiar lleva consigo a personas pequeñas que no se pueden defender y que no pueden entender lo que está pasando, y que en esa vorágine de situaciones pues salen muy lastimadas y muy lastimados. ¡Qué sabia! Muchísimas gracias, Gaby. Un abrazo inmenso hasta Chetumal. Dios te bendiga. Me encantó. Gracias. La verdad no esperaba menos. Siempre he sabido que eres una mujer muy aguerrida, luchas, estudias, te preparas, y bueno, pues nos has abierto las puertas de tu despacho. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, te agradezco mucho, y voy a decir mi nombre nuevamente: Gabriela Rojo Castillo, Chetumal, Quintana Roo. Muy bien, muchísimas gracias, y a ustedes, muchas gracias por seguir su canal aquí, Laura Alejandra Londoño Jaramillo.